En general, las especies que pertenecen a un mismo grupo taxonómico tienen el mismo sistema de cromosomas sexuales. Sin embargo, en algunos casos pueden observarse sistemas derivados de cromosomas sexuales. Estos sistemas surgen porque ocurren mutaciones cromosómicas estructurales. Hay evolución del cariotipo a través de mutaciones cromosómicas estructurales. Inversiones, traslocaciones robertsonianas o fusiones céntricas, traslocaciones recíprocas y traslocaciones múltiples principalmente. Este es un ejemplo de cariotipo derivado en ortópteros. El cariotipo ancestral de los ortópteros es un cariotipo con cromosomas acrocéntricos y un sistema de determinación del sexo XXX0. Bueno, veamos cómo se puede originar un sistema NeoX-NeoY. ¿Y qué es ese sistema? Tenemos un par de autosomas señalados en rojo y un cromosoma X en negro. Supongamos que existe una fusión céntrica entre el autosoma y el cromosoma X. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un metacéntrico de fusión, ¿sí? Y un cromosoma autosoma solo que se va a parear obviamente con el metacéntrico de fusión y va en una primera etapa de la trayectoria evolutiva conservar la homología. A medida que avanza la evolución cromosómica de los cromosomas sexuales, los cromosomas originalmente homólogos autosómicos empiezan a divergir, va disminuyendo la homología, a través del tiempo disminuye aún más la homología, hasta que la homología quede reducida a una zona de apareamiento o una zona pseudoautosómica. De esta forma, el cromosoma metacéntrico de fusión se llama a partir de ahora NeoX y al cromosoma autosoma derivado es un NeoY. ¿Por qué lo llamamos NeoX? Porque lleva la información del X ancestral, pero es Neo, porque ahora está combinado con el autosoma. ¿Por qué se llama NeoY? Porque bueno, este guarda relación con una parte del cromosoma X donde tienen homología. Si este es el NeoX, este será el NeoY. La típica forma de un NeoXY en metafase es esta, de un NeoXY con un cromosoma metacéntrico y un cromosoma acrocéntrico. Fíjense cómo lo vemos en las imágenes de abajo. Aquí tenemos una metafase 1 de una hembra. NeoX, NeoX. Claro, el sistema, me olvidé de decirles, pasó de ser XX, X0 a ser NeoX, NeoX en la hembra, NeoX, NeoY en el macho. Acá tenemos un bivalente NeoX, NeoX. ¿Ven? Como el NeoX es metacéntrico, vemos aquí el quiasma, acá el centrómero y acá con menor grado de condensación el cromosoma X ancestral. Acá en la metafase de abajo 1 podemos ver el bivalente NeoXY. Fíjense, el NeoX metacéntrico, aquí tendríamos el centrómero y acá el cromosoma X ancestral. Aquí estaría el quiasma que se está resolviendo porque ya comenzó, es una anafase 1 muy temprana, y este es el cromosoma Y acrocéntrico con el centrómero hacia el otro polo. ¿Esto qué quiere decir? Que de un sistema X0, X0, pasamos a un sistema NeoX, 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 NeoY, con obviamente una reducción del número cromosómico porque ocurrió una fusión céntrica. Acá tenemos otro ejemplo de cromosomas sexuales derivados. Este es el caso de los mántidos. El cariotipo ancestral tiene cromosomas metacéntricos o submetacéntricos dentro del grupo y un sistema XXX0. Vamos a ver cómo se puede evolucionar un sistema X1, X1, X2, X2, X1, X2Y, cada vez un poquito más complicados. Dijimos que el cariotipo ancestral es cromosomas metacéntricos o submetacéntricos. Supongamos un par de autosomas
representados en anaranjado, y un cromosoma X. ¿Qué es lo que pasa si ocurre una translocación entre el cromosoma X y el cromosoma autosoma? Tendríamos un cromosoma traslocado con un pedazo del autosoma y un pedazo del X, y un cromosoma autosómico con un pedazo del X. Es decir, que el cromosoma X ahora estaría en dos cromosomas, el original y el traslocado. Y además el otro autosoma que se va a vincular ahora con el cromosoma X. ¿Por qué? Porque cuando se apareen se va a parear este autosoma que quedó sin modificar con cada uno de los cromosomas X nuevo, que vamos a llamar X1 y X2. ¿Por qué lo llamamos X1 y X2? Porque uno es el X ancestral, modificado porque tiene un pedazo traslocado de un autosoma. Este es el autosoma con un pedazo traslocado del X. Ambos llevan información del X, ahora van a ser X1 y X2. Y este deviene llamarse Y, ¿por qué? Porque se va a parear a ellos dos. Tiene homología con el X1 y con el X2. Se forma un trivalente con esta forma de M, podríamos decir. Tenemos el cromosoma Y que se aparea con el cromosoma, el autosoma, su contrapartida, que tiene un pedazo del X traslocado, y con el cromosoma X ancestral, que tiene un pedazo traslocado del autosoma. Esto es lo que sucede en mántidos. Fíjense cómo se ve este trivalente tan particular en metafase 1. Nuevamente, ahora pasamos de un sistema XXX0 a un sistema X1, X1, X2, X2, X1, X2, Y. Hay muchos ejemplos de sistemas cromosómicos del sexo derivados, hay muchos. Quizás el más sorprendente es el que tiene el ornitorrinco, que tiene 10 cromosomas sexuales. Por rearreglos cromosómicos ha llegado a tener 5 cromosomas X y 5 cromosomas Y. Acordémonos que el sistema de determinación del sexo en los mamíferos ancestrales XXXY, que todos los que son euterios tienen el gen SRI, pero el ornitorrinco no posee el gen SRI. Sin embargo, tiene una condición ancestral XXXY que ha derivado en un cariotipo con 5 cromosomas X y con 5 cromosomas Y. En próximas clases de trabajos prácticos vamos a ver diversos sistemas derivados de cromosomas sexuales. Hay una amplia variación, y tanto en la clase de cromosomas sexuales como de evolución cromosómica vamos a ver varios ejemplos. Bueno, vamos a comenzar a hablar del sistema de determinación cromosómico del sexo en plantas. Al igual que en animales, los sistemas de determinación del sexo en las plantas pueden clasificarse en sistemas con heterogamesia masculina, XXXY, y con heterogamesia femenina, ZZZW. Obviamente el número de ejemplos que hay de determinación cromosómica en plantas es menor que en animales, porque hay menos plantas dioicas que tienen cromosomas sexuales. Hasta el momento no se han identificado ningún gen principal en la determinación del sexo en estas plantas dioicas. Miremos un poco este esquema y qué es lo que nos dice. Acá se graficaron en un tamaño aproximadamente relativo los cromosomas ZZ o ZW o XY en la frutilla. El poplar es el álamo, la papaya, el Wet Champion es la especie Silene latifolia, muy utilizada para estudios de cromosomas sexuales en plantas, y se relativiza a los cromosomas sexuales en humanos. Fíjense que se representa en rojo la región diferencial del Y, en amarillo la región diferencial del X, y en azul la región pseudoautosómica o apareante, la región de homología, la región 1 y la región 2 para humanos. Bueno, hay una gran variación en el tamaño
de los cromosomas sexuales en plantas. Inclusive hay una gran diferencia respecto a las diferencias o similitudes, homologías entre los cromosomas sexuales. Miremos la frutilla, por ejemplo, que son tan parecidos que se les dice todavía proto-W y proto-Z, es decir, que están en una etapa incipiente de la diferenciación porque no son muy diferentes, son bastante homólogos. Este par sexual obviamente no es heteromórfico. Fíjese que inclusive las diferencias que hay, el proto-W tiene una rayita muy finita roja que estaría indicando la región determinante del sexo en el protocromosoma W. En el álamo, bueno, el Z es un poco más pequeño que el W, igual los cromosomas sexuales son muy pequeños y la zona determinante del sexo o diferencial del cromosoma W es muy chica también. En la papaya los cromosomas sexuales son ligeramente más grandes, igual guardan bastante homología. Fíjense que la mayoría de los cromosomas son azules y la región diferencial del Y roja y la región diferencial del X son muy pequeñas. Fíjense lo que es el sistema del White Campion o Silene latifolia. La región de homología es muy pequeña y es muy grande la región diferencial del cromosoma Y o la región diferencial del cromosoma X. Es decir, hay mucha variación en los cromosomas sexuales en plantas. Como les comenté antes, uno de los mejores ejemplos estudiados de heterogamesia masculina es el de Silene latifolia. Silene latifolia tiene un 2N de 24 y tiene cromosomas sexuales heteromórficos. Fíjense el tamaño del cromosoma X y el tamaño del cromosoma Y. El par es heteromórfico, pero a diferencia de los animales, el cromosoma Y es más grande que el cromosoma X. Bueno, este es un cariotipo de una hembra. Vemos los dos cromosomas X. El sistema de determinación del sexo en Silene latifolia es tipo sistema Y dominante, es decir, es muy semejante a lo que se observa en mamíferos euterios. Otro de los ejemplos muy estudiados dentro de las plantas es el caso de Rumen acetosa. Rumen acetosa tiene heterogamesia masculina, las plantas femeninas son XX y las masculinas son X, Y1 y 2. Es decir que Rumex acetosa tiene un sistema cromosómico sexual derivado. Este sistema de determinación del sexo es semejante al de Drosophila, es decir, es un sistema dependiente de dosis o un sistema de balance génico o de relación X autosomas, parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Dado que tenemos 2 cromosomas sexuales en el sexo femenino y 3 en el masculino, es que cuando ponemos el 2N ponemos 2 números. Primero ponemos el número más pequeño, el del sexo femenino, y luego el del sexo masculino. Otra de las cosas que podemos ver es que los cromosomas Y no son pequeños. Un rasgo que tienen las plantas es que los cromosomas Y no disminuyen de tamaño y en muchos casos incrementan el tamaño. Bueno, como veníamos mencionando, mientras que los cromosomas de animales Y y W parecen achicarse, los cromosomas Y y W de las plantas parecen estar creciendo. Existen las secuencias repetidas son abundantes en los cromosomas limitantes a un sexo de las plantas, contribuyendo en gran medida a su expansión y a una mayor cantidad de ADN. Esto se ha observado tanto en Silene latifolia como en Rumex acetosa. Fíjense que las dos imágenes de arriba son metafases mitóticas en donde con hibridación in situ se emplearon sondas de microsatélites. Están teñidas en rosa. La primera imagen, la A, es Rumen acetosa. Fíjense que es la que tiene un cromosoma X y 2 cromosomas Y.
y en esta metafase en la B tenemos silene latifolia. Este es el cromosoma X, este es el cromosoma Y. Ambas metafases están hibridadas con microsatélites propios de cada una de las especies teñidos en rosa. Fíjense la cantidad de señal que hay en los cromosomas Y. En las células de abajo también son metafases mitóticas, pero están hibridadas con retroelementos particulares de cada una detectados en cada una de las especies. También la tinción es las señales con rosa. Fíjense las señales que hay en el cromosoma Y de rumenacetosa en la C y de silene latifolia en la imagen D. Es decir, que mientras que los antiguos cromosomas de animales, como los humanos y Drosophila, también son ricos en secuencias repetidas, los cromosomas a medida que transcurre la evolución van perdiendo contenido y están casi totalmente degenerados. Sin embargo, en plantas los cromosomas limitados a un sexo parecería que cada vez son más grandes porque almacenan secuencias repetidas. Esto es una comparación de cromosomas en distintas especies. Digo de cromosomas y no sexuales porque fíjense que en el caso A, Equvalium elaterium, la determinación del sexo es génica. Fíjense que dice A porque son dos autosomas y la región amarilla sería donde están los genes. El primer caso que tenemos en esta comparación de tamaño de los cromosomas es la papaya. La papaya ya se consideran cromosomas sexuales y fíjense que la porción involucrada en la diferenciación es relativamente pequeña, pero ya se habla de cromosomas sexuales. La porción verde es la región de homología. Hay mucha homología entre los cromosomas X e Y de papaya. En silene latifolia y en rumes acetosa, la homología en verde cada vez es menor. La región diferencial del cromosoma X y del cromosoma Y es más marcada. Y acá ya tenemos un sistema derivado con, bueno, ambos caracteres. Zonas diferenciales muy amplias y regiones de homología o de apareamiento muy pequeñas. Bueno, para ir finalizando la clase de hoy, vamos a analizar en esta gráfica el grado de diferenciación de los cromosomas sexuales. En realidad, el grado de diferenciación se extiende extensamente a través de las especies, atravesando un espectro que va desde el homomorfismo hasta el heteromorfismo marcado. En este gráfico tenemos que tener en cuenta que los cromosomas no están dibujados a escala, es decir, que el tamaño del cromosoma X e Y de humanos no es igual al del emú o al de la drosófila o al del pez globo. Simplemente lo que se está representando en la imagen es el porcentaje de diferenciación o de heteromorfismo entre los cromosomas. Bueno, dijimos que el grado de diferenciación es muy variable, puede ir desde prácticamente solo un locus de determinación del sexo, como se ha visto en el pez globo, o una pequeña región diferenciada, como por ejemplo en la frutilla y en el emú dentro de las ratites, a tener cromosomas sexuales prácticamente diferenciados con una pequeña región de homología como en humanos, hasta llegar al grado extremo en Drosophila, en donde la diferenciación abarca el cromosoma en toda su longitud.